Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Hoy tenemos como invitadas a dos representantes del Patronato Nacional de la Infancia, acá de la zona. Nos ha preocupado muchas cosas que hemos estado viendo como noticias, principalmente lo que se informa en cuanto al tema de la niñez y la adolescencia en el país. Vemos un incremento en la violencia contra esta población. Aquí en San Carlos hemos visto cómo niños son asesinados. Hemos visto también y hemos escuchado todo el tema que tiene que ver con la violencia entre pandillas, entre ventas de drogas, protagonistas jóvenes, cómo las cárceles se están llenando de jóvenes. La UNICEF dice en el 2020 que la población de abuso sexual en menores de edad ha aumentado en un 70%, en fin. Son temas que uno va viendo el reflejo poco a poco, ¿verdad? Pero que hay una ausencia de discutir el tema sobre la juventud, la niñez y la adolescencia, qué está pasando con este sector de la población. Únicamente lo que hay son críticas al Patronato Nacional de la Infancia, pero no escuchamos, tal vez no nos sentamos a reflexionar cómo están viendo ellos esta situación y cómo están viviendo también todo lo que se vive a diario y que uno lo ve solamente en noticias y que es muy fácil acusar, señalar o criticar, pero la realidad puede ser otra. Y por eso aquí nos acompaña la licenciada María Amalia Chávez, que es la directora regional del PANI, que gustosamente siempre nos acompaña cuando hay que hablar de estos temas, y también nos acompaña Angie Arrieta, que es la orientadora de la unidad móvil del PANI aquí en San Carlos, para hablar de estos temas y que ellos nos cuenten cómo están viendo esta situación, que es mucho lo que se comenta a nivel de información en pasillos de calle, en las casas, en fin, sobre todo cuando vemos también un aumento o un incremento de la violencia en escuelas, ¿verdad? Uno se preocupa mucho de qué está pasando con esta población. Uno dice, bueno, ¿qué es? Que no hay oportunidades para los niños, algo está pasando en los hogares, en fin, uno no tiene la bola de cristal ni la varita mágica para poder señalar cuál es ese diagnóstico, pero me imagino que hay herramientas que nos van señalando de por dónde viene la situación que está reventando cada vez más en este país. Agradecerles estar aquí conmigo en este programa. Doña María Amalia, un gusto saludarla. Un gusto de saludarlo a usted, Álvaro, y a todos los televidentes que sabemos que son fieles a Canal 14 y sobre todo a este programa de Tertulia de Noche. Efectivamente, para nosotros es una gran oportunidad, claro, un acercamiento a usted que está en casa, porque surge en el seno de nuestros hogares los valores, los principios, nuestras dinámicas, nuestros proyectos de vida, y por eso es tan importante reflexionar de estos temas a nivel familiar. Claro. Angie, gusto saludarla. Mucho gusto, igual es un placer estar acá y yo creo que es sumamente importante este espacio, esta oportunidad que se nos da también para acercarnos a las personas que están en las casas, que puedan conocer al PANI también como desde una visión de PANI amigo, del PANI que está también para acompañar en diferentes procesos, no solo la atención, sino la promoción y la prevención. ¿Cuáles son los datos que manejan ustedes de toda la atención que da el PANI aquí? Porque es que eso no lo ve reflejado en diferentes ángulos, pero ¿cuál es la realidad de ustedes en la atención de toda esta población? ¿Y cómo están viendo estos signos que yo señalaba antes? Sí, importante tal vez hacer como un marco referencial que el PANI trabaja por varios ejes estratégicos en su gestión. Un eje fundamental para nosotros, y el primero, es la promoción y prevención, porque en la medida que yo pueda comunicarme con las personas, con las familias en los centros educativos y hacer campañas de sensibilización acerca de los factores protectores en las familias y cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos que abordar, vamos a crecer en sociedad mucho más funcionales y nuestro norte aspirar a ser personas felices. Entonces, en el área de promoción y prevención, yo creo que Angie ahora nos puede contar, digamos, desde la perspectiva de esa área, el contacto y lo que se hace. Otro eje, ¿verdad?, que para nosotros es estratégico, una vez que la promoción y prevención falló y se dio
un episodio de violencia, entonces nosotros hablamos que eso es del área de atención. En el área de atención tenemos oficinas locales. Hace 2 años, gracias a Dios, se dio la apertura de una nueva oficina en Aguasarcas y donde ustedes nos publicitaron. Y venía a desconcentrar la oficina de San Carlos. Pero resulta que hoy por hoy esta oficina de Aguasarcas es la oficina que más denuncias recibe en la región. Y cuando nosotros hablamos de la parte atencional, que son procesos, que es lo que generalmente se divulga cuando se habla de PANI, la gente tal vez no percibe la dimensión del problema que estamos teniendo porque hemos ido en crecimiento absoluto de la cantidad de casos y de la calidad de esas agresiones. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que en el año 2022 se recibieron 1.216 nuevos procesos en Aguasarcas, por ejemplo, significa que la persona fue a la oficina a interponer una denuncia, que fue atendido por un profesional, pero que por la gravedad de los hechos no era un proceso fácil de nada más recomendar, orientar, dar una pequeña devolución y que la persona fuera con ese insumo a su hogar. No, significa que en estos 1.200 procesos de denuncias y en cada denuncia pueden haber 2, 3, 4 personas menores de edad, ¿verdad? Ya hay una violación de derechos tan grande que amerita toda una intervención. Se hacen en 3 etapas, una etapa que es de investigación preliminar, que es la etapa de valoración, tiene todo un protocolo, ¿verdad? Tiene que ir la trabajadora social, tiene que tener entrevista a la persona menor de edad, a papá, a mamá, a 3 fuentes colaterales, que pueden ser los vecinos, el MEP, el Ministerio de Salud. De eso tiene que hacer un informe. Pero si se ve que la violación a los derechos y los factores de riesgo son muy grandes, entonces se pasa al proceso de protección especial, que ahí implica una fase diagnóstica con la familia, ¿verdad? Decirle, bueno, nosotros vemos que de factores de riesgo tenemos consumo de licor, violencia intrafamiliar, pobreza, ¿verdad? Todos los factores de riesgo. Los chicos no están yendo a la escuela, no hay en el área de salud un seguimiento. Entonces vamos a hacer un plan con usted, mamá y papá. Pongámonos de acuerdo. Además de estos temas, ¿qué creen ustedes que es importante trabajar con ustedes? Se hace un plan y ese plan se ejecuta en 6 meses, en sesiones. Si el tema ya se fortaleció, se archiva. Si no, se dicta una prórroga por 6 meses más. Pero si estamos hablando de que hay denuncias que nosotros las clasificamos P1, P2 y P3, una denuncia prioridad 1 es, por ejemplo, un abuso sexual intrafamiliar. Entonces nosotros tenemos un plazo, 24 horas, y no podemos dejar a la persona menor de edad con su agresor dentro de la casa. Entonces hay que hacer una separación, ¿verdad? Ahí ya entramos a otro eje de acción de PANI, que es protección, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros soñamos, verdad? Soñamos en que en el área de promoción y prevención sea muy fortalecido para que no hayan situaciones violatorias de derecho y para que no haya que retirar a personas menores de edad de su entorno, ¿verdad? Yo le decía antes que UNICEF dice que la peor agresión que se le puede hacer a una persona menor de edad es la institucionalización. Entonces uno quisiera familias muy fortalecidas, mamá, papá, la abuelita, los tíos, los vecinos, la madrina, la iglesia, ¿verdad? Que ellos se ofrezcan como recurso comunal. Y resulta que solo en la región Huetar Norte eso no es tan cierto que, por ejemplo, yo tengo un promedio de más o menos 130 personas menores de edad por mes institucionalizadas.
530 por mes en hogares de acogimiento familiar subvencionados, que el PANI subvenciona, y como otras 300 por mes en donde son hogares solidarios no subvencionados. Entonces, más veamos todas las denuncias que recibe, hay que hacer con eso. Entonces, volviendo al tema de Aguas Arcas, de los números, tenemos que este año, a junio, ya casi igualamos la cantidad de casos que tuvimos el año pasado en todo. El año pasado terminamos en Aguasarcas con 1,216 y este año en Aguasarcas terminamos con 1,103. O sea, es poquito lo que nos pasa para duplicar la cantidad de denuncias en un semestre. Entonces, cuando usted dice que algo está pasando, desde luego que muchas cosas están ocurriendo y que nosotros tenemos que verlo como no un tema de una institución, ¿verdad? Sí, es un problema país. Es un problema país sociedad. Y en donde la cantidad de funcionarios que tenemos nosotros, nuestra capacidad instalada nunca va a ser suficiente versus a la necesidad del servicio en la región. Uno ve, digamos, de todo de lo que usted dice, varias cosas. Primero, que la gente, cuando tiene un muchacho problemático, en lugar de ver cómo tome aquí está el pan y a ver cómo lo resuelve, ¿verdad? Y eso cada vez va en aumento más, ¿verdad? O voy a ver, como no hace nada y anda en la calle, ahí lo reclutan a pandillas. Entonces, uno ve esa parte. Pero María, también la otra parte está en que cuando los niños los meten a los albergues, uno ve lo que pasó recientemente, que dicen, es que no los atienden bien. ¿Eso cómo funciona? Porque es complicado, digamos, la atención pareciera como que es muy fácil que agarren un muchacho y lo manden ahí, seguro viendo tele todo el día y leyendo, con todas las comodidades y muy bien de salud mental y física. Pero no sabe que hay gente, digamos, que se institucionalizan personas porque tienen múltiples problemas de todo, de adicciones mentales, en fin, agresiones, que tienen que ver cómo se llegan ahí y se atienden. Porque se dio una mala imagen por lo que pasó en San José, ¿verdad? Que lo tenían amarrado y no sé qué, eso salió como una noticia y siempre acusan a la institución. Pero uno siempre se pregunta, bueno, ¿eso qué? ¿Verdad? Uno no lo ve como una ingratitud, si uno se pregunta, es que tienen que haber métodos, ¿verdad? Antes hablábamos de ese tema, que en el psiquiátrico a uno lo amarran también, o le pegan los maquinazos que llaman, pero uno no entiende cómo funciona eso. Yo lo pregunto porque uno a veces opina por ignorancia. Sí, en el tema de protección es muy importante que nosotros nos ubiquemos en las características de las personas menores de edad, porque el país debería de brindarle a la persona menor de edad lo que necesita. Entonces, en protección tenemos ONGs, que por ejemplo, en el caso de San Carlos, tenemos una participación de la comunidad muy rica porque tenemos el Hogarcito aquí en Ciudad Quesada, tenemos en La Tesalia la Casa de la Esperanza que tiene 20 adolescentes, tenemos el Mariano Juvenil con adolescentes mujeres, tenemos a Juan Bosco en La Fortuna también con 16 niños. Pero entonces vea, si el chiquito es pequeñito y es de 0 a 12 años, como que nos genera a nosotros una mayor ternura, vemos un mayor riesgo y nos ofrecemos y hay más alternativas. Entonces son características de niños funcionales a los cuales se les ha violentado sus derechos. El PANI tiene un modelo para el eje de protección. Entonces habla que hay 3 etapas. Una etapa que es el ingreso, ¿verdad? Entonces, todo lo que hay que hacer para el ingreso, que tiene que venir el niño con las vacunas, el librito para darle el seguimiento del área de salud, con el traslado escolar para que él continúe en la escuela, que tenemos que conocer si tiene medicación o no, viene toda la parte familiar. Incluso se hacen hasta unos protocolos a la hora de hacer el egreso, con qué ropa viene, qué trae, se hace un inventario de todo, porque si hay egresos no autorizados, ¿verdad? A la hora de poner la alerta al 911, hay que describir, hay que tener fotos, hay que todo. Claro. Después está la etapa
del seguimiento. Entonces, cuando están ahí, como usted lo dice, hay que respetar, hay áreas, ¿verdad?, de educación. Tienes sí o sí que continuar en la escuela o en el colegio. Está la etapa de salud, está todo un área de recreación. Entonces yo les digo a los chicos de Upala, ustedes pasean más que cualquiera, ¿verdad? Porque tienen que tener un viaje por mes fuera, 2 por semana internamente, van a taekwondo, van a la cancha de fútbol, van al río, bueno, todo esto. Viene toda la dinámica dentro del albergue, de las reglas, de sus responsabilidades. Viene la intervención a nivel psicológica de la psicóloga que está en el albergue. Y también viene todo el trabajo de la familia. Y después está la otra etapa que es el egreso. Cuando ya se trabajó el plan, lo ideal es el retorno con su familia. Eso a nivel teórico y del sueño de verdad que uno funciona aspira. bien. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos poblaciones de características diferentes? ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas psiquiátricos? ¿Qué pasa con los penales juveniles? Que Surquí, por ejemplo, hace menos de un mes, a mí me dice, tenga este chico, a usted le toca, fue acusado de homicidio, es súper violento, pero ya se le va a dar el beneficio y a usted le toca atenderlo, ¿verdad? Ese chico llega al albergue y empieza a decir, yo quiero matar, ¿verdad? Se pelea con otro para describir un incidente, entonces ya yo tratando de calmarlo, me dice que quiere agua, entro a la cocina, que la cocina está súper cerrada y súper blindada, ¿verdad? Entra, coge un cuchillo y sale en carrera porque él va a ir a, ¿verdad? Hay poblaciones que son así. Tenemos entonces los que tienen personas con discapacidad, las personas oposicionistas desafiantes, los que tienen conflicto con la ley, los que están con consumo de drogas y los que tienen trastornos psiquiátricos. Este tipo de población requiere de alternativas especializadas. Vea, cuando nosotros no teníamos... No solo dormir y comer y estar bien. Cuando nosotros teníamos gran población así en San José y en todo el país, se convence a Otto Zaleski, que es una figura reconocida mundialmente en el abordaje de estos problemas que presentan o de estas características conductuales de la población para un tratamiento especial. Entonces se hace esta ONG. Cuando un chico está en una crisis terrible, no hay contención posible. Entonces, para este tipo de ONGs especializadas hay protocolos de cómo hacer contención. Y a nivel internacional se hacen simposios y entonces, bueno, una técnica, por ejemplo, de la inmovilización mediante una sábana, que envuelven a una persona en la sábana duro, porque esa persona se hace daño a ella y hace daño a los demás, ¿verdad? Claro. No estamos hablando de población que tiene un problema de conducta porque se puso malcriado y le dijo a su mamá, ¿verdad? O lo hacen eso porque a alguien le dio la gana hacerlo. Sí, no, es porque tiene varias condiciones mezcladas. Nosotros llamamos mezclas de perfiles, ¿verdad? Claro. Que puede ser oposicionista desafiante, que además está consumiendo drogas, que además no tiene control de su ansiedad, de su ira, que tiene un componente de agresividad muy fuerte. Vea, volviendo al tema de este chico que tuvimos hace poco, en un momento cogió una escoba cuando estaba jugando con nosotros, quebró y se fue con el palo de la escoba, que es que agredir a otro porque le caía mal. Lo pasamos adentro, en un momento vimos, le hizo punta al cepillo de dientes, ¿verdad? Porque él estaba con una obsesión en ese momento que él quería hacer daño, ¿verdad? Entonces, una población así necesita alternativas especializadas. Y yo sí siento, digamos, que el enfoque debería de haber sido
Costa Rica se queda sin alternativa especializada para adolescentes con problemas de oposicionista desafiante, ¿verdad? Porque entonces ahora, ¿dónde está esta población? La pasamos a los albergues nuestros. En los albergues nuestros no pueden atenderlos. No se puede hacer esa mezcla de perfiles, y así lo ha dicho la Sala Constitucional. Entonces hacen egresos no autorizados. Entonces muchos de ellos ya también están en la calle, claro. con el riesgo claro, terrible que eso significa para ellos. Entonces sí, digamos, es complejo el tema. María, una pregunta. Los temas, uno ve que el consumo de drogas ha incrementado y mucha cosa, pero ahora hay mucho problema, digamos, mental, ¿verdad? Hay un asunto que la población está padeciendo mucho de asuntos mentales, ¿verdad? Eso hay estudios internacionales y también uno escucha de que hay mucho muchacho también con problemas, ganas de suicidarse, digamos. Sí, hay un enfoque ahí mental que uno escuchaba de que la población de partir del 2020 iba a tener dos problemas, la población mundial, que la mitad se iba a morir de algún tipo de cáncer y la otra iba a tener problemas mentales. Pero los problemas mentales no se evidencian como el colesterol o que usted baja el triglicérido. Más bien a la gente le dicen que busque ayuda mental y se ofende, ¿verdad? Claro. Y yo no sé cómo se atiende dependiendo a un muchacho así, y uno ve que estas situaciones van muy relacionadas con eso. No sé si me equivoco, ¿me pueden hablar un poco de eso? Claro que sí. Ese precisamente es parte del trabajo de las unidades móviles. Ahora me habla de eso. Porque es trabajar en promoción y prevención, y en eso, en prevención del suicidio que ahora tenemos, del bullying, de la inclusión, qué causa eso y cómo se puede minimizar o ser funcional cuando se presentan estas conductas. Todo el tema de las redes sociales, que es otro mundo. Es que también es un tema de cómo estamos gestionando las emociones, ¿verdad? Todos tenemos emociones y las emociones no son algo... Somos seres emocionales e instintivos, pero mayormente emocionales. Y a veces incluso se tiende a calificar que hay emociones buenas y emociones malas, y el asunto no es que sean buenas o que sean malas, es que son emociones y las personas tienen que aprender a gestionar esas emociones, que es lo que vemos mucho. O sea, que los niños y las niñas no saben ni siquiera reconocer las emociones, menos cómo poder gestionar y reconocer eso que están sintiendo. Entonces nos vamos a qué pasa en las familias. Exacto. Nos encontramos que mamás y papás tampoco tienen esas herramientas para la gestión de emociones, para habilidades, para resolver conflictos, para comunicarse de manera asertiva. Entonces eso es parte de ese trabajo que se está haciendo a nivel de promoción y prevención. Qué interesante lo que usted dice, porque de uno lo que está viendo es que, como decía mi abuela, la gente sale y chueca un poco porque la misma gente no sabe cómo atenderlo, ¿verdad? Es que nadie nos enseña. Es que ese es el asunto, digamos, uno ve ahora tantas cosas que uno se sorprende, es muy diferente a como uno crecía, ¿verdad? Ya los chiquillos no aprenden mucho a resolver sus problemas, les cuesta mucho que les digan que no, la frustración la manejan de un modo diferente, todo lo quieren rápido y fácil, ¿verdad? Un estilo de redes sociales, ¿verdad? Yo quiero las cosas ya, ¿verdad? Y las que yo quiero, ¿verdad? Entonces el no es un poco complicado, para un papá decir no es un poco complicado. Entonces uno no sé si lo que estamos viendo es producto de eso. Uno lo que se pone a pensar es, eso lo estamos viendo ahora, ¿qué va a pasar con los hijos de esos muchachos, verdad? ¿Qué sociedad nos...? Porque todavía uno, no sé, para bien o para mal, la forma en que crecieron la mayoría de cierta edad era un poco diferente, pero no sé, como que había más valores y respetos, que ahora nadie respeta a nadie, ¿verdad? Ahora quitarle la vida a uno a otro, como decía María, ir con un puñal o con un punzón, uno ya se siente inseguro a todo tema. Y eso lleva a otra cosa más complicada. Ya muchos jóvenes ven eso y dicen, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué? ¿Verdad? Como que el valor de la familia se va perdiendo. Pero no sé qué decir al respecto, porque de ahí uno se preocupa de lo que estamos viviendo y cómo lo atienden las familias que, si para ustedes es complejo, que son profesionales en estos temas, imagínense por una familia que no está acostumbrada a manejar esto. ¿Qué hacer? Y tome pan y ver cómo usted resuelve eso. O vea maestra de escuela, ¿cómo resuelve eso?
No sé si ese es un poco el estilo que estamos viendo ahora. Es correcto, ese es el estilo y es como el tirarle la pelota Ajá. a otros porque ya yo no sé qué hacer. Y ahí yo creo que es donde entra mucho la importancia de poder accesar a los servicios que se ofrecen en las instituciones y de que como adultos, como mamás y como papás también tenemos que reconocer que es un proceso de aprendizaje y que aunque estemos ya un poquito grandes, es tiempo de ir a ver cómo hago yo para gestionar mis emociones Claro. y cómo aprendo para enseñarle a esos niños y a esas niñas que vienen, ¿verdad?, atrás y que son una esponjita que están recogiendo todas las actitudes, todas las palabras y todas las cosas que están pasando en la familia, en la comunidad. Eso que usted dice, ahora todo el mundo tiene acceso a la información de una manera diferente a como la teníamos hace muchos años. Entonces también eso implica que necesitamos reforzar más los temas de inteligencia emocional, de habilidades sociales, porque el acceso está y es ilimitado. Ahora todos los niños tienen acceso a un teléfono, la mayoría tienen acceso. Si no tienen el propio, tienen acceso al de la mamá o del papá, porque es una forma fácil de que se queden queditos y de que se tranquilicen en situaciones complicadas. Pero eso no enseña qué es autocontrol, qué es gestión de las emociones. Entonces yo creo que tenemos una tarea muy grande los adultos de empezar a trabajar el tema de salud mental, el tema de la gestión de emociones, el tema de la comunicación, de las formas como resolvemos los conflictos, porque somos ejemplo también. ¿Cómo nos cuesta a los seres humanos, verdad, que reflexionar sobre uno mismo, verdad? ¿Quién soy? ¿Qué quiero y qué hago? ¿Verdad? Uno, por lo general, la mayoría es, todo el mundo es culpable menos uno, ¿verdad? En temas de comunicación, uno siempre dice, la comunicación comienza por uno, ¿verdad? Uno se gestiona su propia comunicación. Pero es un poco complejo. Yo me preocupo mucho porque cuando uno, decía el padre Marcos, cuando usted ve un alto grado de violencia en los adultos mayores y en los niños, preocúpese porque algo malo está pasando. Y uno ve cosas que uno se sorprende, no sé si antes ocurría, pero uno lo ve, cómo van a agredir a un niño tan pequeño, ¿verdad? O no sé si eso es producto de la ira o qué será, pero uno se queda como maquinando eso, ¿verdad? ¿Qué le pasará por la cabeza a una persona así, a una pareja que agreden a un niño? No sé si eso es descomposición social o qué será, porque eso es lo que uno más o menos escucha. Me imagino que hay factores profesionales que determinan a qué lleva eso, pero es que es más común verlo ahora como una noticia y eso pierde incluso hasta niveles de sensibilidad a nivel social, que ya uno comienza a verlo como un parámetro normal, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo, María. Es impresionante cómo estamos en una sociedad que nos pone a aparentar, ¿verdad?, un estilo de vida y una forma de ser a la cual tenemos que responder. Entonces, todos tenemos que ser bonitos, todos tenemos que ser súper competitivos, todos tenemos que tener un nivel de consumo, ¿verdad?, muy alto, que viajar, y en todos los estratos, ¿verdad? Sí. Tal vez viajar no va a ser para el estrato, ¿verdad?, de mayor población que tenemos nosotros acá, pero eso en nuestros hogares y en uno mismo como persona lo va asumiendo a tener dinámicas de mucho trabajo, de no disfrutar lo que tiene, de siempre estar aspirando lo que tienen los demás. Y entonces eso mismo hace no tener tiempo para nuestros hijos, para las cosas que son importantes. Y es lo que ellos están captando ahora en todas las redes sociales, desde el televisor, que podría ser el menos dañino, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se replica en los centros educativos, verdad? Entonces, el bullying, esa insatisfacción de que yo no soy lo que se pretende que yo sea y cómo tapo yo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejo eso? ¿Cómo no pido ayuda a redes sociales? Porque yo no puedo reconocer en esa presión, ¿verdad?, que necesito ayuda. Y entonces cada día vamos distorsionando.
Y el tema es muy rico, sobre todo en la visión de que nosotros somos seres sociales. Entonces, ¿cuál es mi concepto de un trabajo en equipo, verdad? Porque si yo estoy desde mi familia hasta una junta directiva, un órgano social, ¿cómo manejo yo el poder, verdad? Entonces, si en mi familia yo manejo el poder porque yo soy la mamá y el papá y yo soy el que mando, ¿verdad? Y no aprendemos a tener esa comunicación asertiva, a escucharnos y que cada quien dentro de su autonomía vayamos tomando las decisiones más beneficiosas, entonces esas represiones también producen rebeliones, ¿verdad? Que al final son dañinas para todos. Entonces, el tema de la inclusividad, el tema del respeto, el tema de vivir yo feliz conmigo y con lo que tengo, es muy difícil ahora, ¿verdad? Porque eso es mal visto, ¿verdad? Sí, es mal visto. En lugar de agradecer, lo que hacemos es pedir, ¿verdad? Ajá, y entonces cada día, vea, lo hemos vivido acá en situaciones tan lamentables, el tema del suicidio en nuestra región. Y de personas adultas, pero muchas de personas menores de edad, cómo el tema del COVID vino a ser también un detonante de esto, porque ya me ha imposibilitado a mí el relacionarme con la otra persona y presentarme como soy, con mis defectos, ¿verdad? Y que así tengo el mismo valor. No qué es lo que esperan de mí, y entonces no lo logro, entonces salgo de la casa, me meto en drogas, soy violento, porque además si grito, si ofendo, si esto, pienso yo que imponiéndome aumenta mi autoestima en detrimento de los demás. Entonces, ¿verdad? Claro. Eso al final tampoco lo resuelve, porque lo resuelve de momento, pero de momento entonces después las otras personas, los otros compañeros se van a unir en contra mía. Y entonces más bien esas rivalidades y esas luchas hacen no crecer, ¿verdad? A la familia, a la escuela, a la organización en la cual uno está. Y todo lo esplendoroso y bello que se puede, ¿verdad?, generar de desarrollo, de bienestar, en lo que sea, se viene más bien a obstaculizar y a generar una mala impresión de lo que vivimos. Y antes de ir al corte comercial, todo lo que detona eso, ¿verdad? De vivir con miedo. Están allá en la calle, que de una bala perdida le pegue, ¿verdad? Entonces, ya a ciertas horas no puede pasar por ciertos lugares. Los niveles de depresión por no conseguir lo que se quiere, los niveles de ansiedad, ¿verdad? ¿Cuánto eso afecta el estado emocional de cualquier persona? ¿Y quién atiende eso? ¿Dónde se desahoga eso? En muchas de las cosas que creo yo que estamos viendo. Ahora, después del corte, también hablemos un poquito de cómo trabajar eso, digamos. Creo que hay tanta información ahora que hay mucha desinformación, siempre digo yo, porque sí hay que buscar como las formas de que la gente pueda accesar a estas cosas. Yo no sé, es que si a la gente le da vergüenza ir a un grupo en específico o algo para mejorarse, es que uno tiene que buscar la forma buscamos cómo perfeccionar otras cosas, pero nunca invertimos en nosotros. Creo yo que eso es una deuda que los seres humanos tenemos con nosotros mismos, ¿verdad? Nos preocupamos por el carro, por el celular, por el tele, por el viaje, pero por uno. Eso es un aspecto muy jodido, digo yo, al igual que el espiritual, ¿verdad? Uno debe agradecer todo lo que tiene más que andar aspirando a tener cada vez más, ¿no? Y al final son chunches, ¿verdad? Lo que la gente busca. Es que si fueran cosas valiosas en la vida, es cierto, hay que tener aspiraciones por una casa y estar en buenas condiciones, pero deprimirse o ver uno a veces cosas que uno ve, mala crianza de hijos sobre padres porque no le prestan un teléfono celular, no le compran algo que quiere, y los niveles de mala crianza que uno dice que hay, o violencia, no sé cómo se llama, es impresionante, ¿verdad? Que eso cada vez lo vemos más. Pero bueno, vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más de Tertulia de Noche.
Bien, continuamos compartiendo en Tertulia de Noche con Angie Arrieta, orientadora de la unidad móvil del PANI aquí en San Carlos, y la directora regional María Amalia Chávez, un poco hablando sobre la problemática y la situación de la niñez y la adolescencia, no solo aquí, sino a nivel país, de un montón de signos que vemos a diario, pero que es necesario reflexionar sobre eso y hoy lo estamos haciendo aquí. Hablábamos un poquito de todas las situaciones que se vienen desencadenando en estas poblaciones, pero también es necesario hablar un poco de cómo podemos trabajar estos temas desde la familia o de nosotros mismos para evitar en alguna medida que nuestras familiares, ya sean nietos, lo que sea, lleguen a engrosar los números de estas poblaciones de las cuales hemos venido hablando. Y tal vez podemos comenzar por un aspecto muy importante que uno siempre, que antes los papás le decían a uno, ¿verdad? Que lo ponían a uno en un marco donde había que tener cierto respeto por ciertas cosas y era muy acostumbrado a decir que sí, pero también que no, ¿verdad? Ese es el tema de los límites, ¿verdad? Que hoy en día uno escucha a familias que un niño de 5, 6, 7 años se vuelve ingobernable, ¿verdad? Uno a veces ve en lugares unas malacrianzas porque no les compran algo o porque no les dan lo que quieren, o sencillamente para que no molesten les dan el teléfono celular. Pero bueno, ¿qué implica tener límites? Y yo personalmente siempre he dicho, como papá a veces es difícil ser porque a usted le toca decir que no. No hablo de papá, digamos, como papá y mamá, decir no, no todo. ¿Quién dice que la felicidad se alcanza con darle a todo lo que los chiquillos quieren? Más bien se acostumbran a que todo es muy fácil y rápido. Hay que poner ciertos límites, pero también hay que reconocer que ser papá no es fácil, ¿verdad? A uno le enseñan a manejar esta computadora o un carro o aprender una profesión, pero nunca nos enseñan a ser papás. Y a veces se nos complica eso, dependiendo incluso los niveles de crianza que hayamos tenido, que no son los mismos de ahora. Yo digo a veces que debe ser complicado ser papá muy viejo hoy en día, no porque decir viejo y chinear eso sea complicado, sino por las diferencias generacionales de entender a un niño, ya uno con cierta edad, un chiquillo de 10, 15 años, donde el mundo pasa rapidísimo, no como antes. Entonces, entender eso se vuelve más complicado a nivel de relaciones. Pero bueno, ustedes son las expertas y hablemos un poquito del tema de los límites, que para muchos era la faja antes, ¿verdad? Y que hay veces que dicen, es que lo que le hace falta es faja. Bueno, no justificando que le peguen, pero era un límite que le ponían a uno. Yo siempre digo que la crianza tiene que ser algo que sea firme y amable, y eso va también de la mano desde una crianza positiva. Yo no puedo decir siempre que sí, ni puedo decir siempre que no. Tengo que conocer, incluso tengo que aprender como padre o madre de familia a comprender cuál es la etapa del desarrollo en la que están los niños y las niñas. Y empezando desde ahí también esto de los límites y de la disciplina es algo que inicia desde que nacen. Desde los primeros meses de vida vamos enseñando sobre cómo vamos a ir estableciéndoles límites. Entonces, sí es muy importante eso que usted decía. Nadie nos enseña cómo ser mamás o papás. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el librito azul que nos dan en el hospital de los niños. Ahí vienen algunas ideas. Bueno. A veces no sacamos el tiempo para leerlo y puede ser que nos esté marcando una pauta importante para esa crianza. Desde PANI nosotros, por ejemplo, tenemos las academias de crianza. Academias de crianza son como escuelas, como lo que antes llamábamos escuela para padres y madres. Nada más que desde una marca PANI, donde también está sustentada en una pirámide para el desarrollo integral familiar. Esa pirámide lo que nos dice son cuáles son aquellos aspectos en los que deberíamos de trabajar en las familias, en los que cada papá y mamá debería de trabajar para ir criando en una forma que propicie el desarrollo integral y que al final de esa pirámide también se ve la alegría y la felicidad como parte de la familia, como parte de ese desarrollo. ¿Cuál es esa pirámide? Bueno, el piso más abajo de la pirámide lo que nos dice es que hay deberes parentales y que hay necesidades básicas y que mamá y papá
son responsables de satisfacer todas las necesidades básicas de los niños y de las niñas. ¿Cuáles son esas necesidades? El techo, la salud, la alimentación, la educación y el amor. Esas son necesidades básicas y que es responsabilidad. Y el que no cumpla esas necesidades, no satisfaga esas necesidades, está cayendo incluso a veces en temas de negligencia. Y no es cuestión de que, no sabía, es cuestión de que también tenemos que informarnos y que también cuando se cometen errores, como adultos podríamos empezar a ver esos errores en la crianza como una posibilidad también para aprender y para mejorar. El segundo estrato de esa pirámide, después de las necesidades básicas, tiene que ver con algo que usted decía ahorita, la seguridad física y emocional. Cuando los niños están enfermos, papá y mamá buscan si hay algún remedio casero o si hay que llevarlo al EVAIS o si hay que ir a emergencias al hospital. Pero cuando vemos cambios de ánimo, cuando vemos tristeza, cuando vemos mucho enojo y algo está pasando, hay una alarma de que no es lo normal, ¿qué hacemos? Muchas veces lo catalogamos como una rabieta, como un berrinche, y quizás no estamos viendo qué está pasando detrás de eso. ¿Qué quiere ese niño? ¿Será un llamado de atención por tiempo, de calidad que tal vez se le está limitando? ¿Será alguna situación que está viviendo y que no nos hemos dado cuenta? Entonces, igual que buscamos ayuda profesional cuando están enfermitos con alguna gripe o con alguna situación así, deberíamos de buscar ayuda profesional en las situaciones que tienen que ver con esa salud emocional. Después viene el tercer estrato que tiene que ver con sentirme parte importante de mi familia. El sentido de pertenencia. Todos necesitamos pertenecer a algo. Los niños y niñas más pequeños, el lugar donde siempre necesitan sentirse parte es su familia. Pero cuando ya pasan a la adolescencia, ya la familia no va a ser el único punto. Ya también está el medio social, el colegio. Ellos necesitan pertenecer. Y ahora el mundo, ¿verdad? Ya quieren tener Facebook, Instagram. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros los fortalecemos desde pequeñitos para que ellos sepan que en casa son importantes, son valorados, son escuchados, cuando lleguen a la parte donde se abre la sociedad, van a saber que está eso, pero que igual en casa siguen siendo importantes. Yo quería preguntarle sobre el tema de permitir, porque a veces hay realidades que uno no se puede abstraer de eso, de prohibir, más bien decirle a alguien, es que usted no puede usar redes sociales, orientarlo a hacerlo bien. No sé si eso funciona, porque a veces es más tentador lo prohibido que lo bien, digamos, bien explicado. No sé, porque no sé si prohibirle la red social a un niño hoy, eso es bueno o malo, o tenga que hacerlo a partir de tal edad. No sé, porque son cosas que ahí están y que hoy en día, si no lo consiguen aquí, no se le explica bien, como el tema de la sexualidad y otros, pero a veces el no, como usted decía, igual sí, hay que manejarlo, pero hay que comprender cuándo decir que sí, que no, dependiendo de ciertas circunstancias. Pero me gustaría escuchar algún comentario de eso, porque a veces son muy radicales, ¿verdad? Sí, claro, hay que dejarlo que haga para que aprenda y viva lo que yo no viví y experimente lo que yo no experimenté cuando estaba joven, es lo que, ¿verdad? El código, entonces es complicado. Sí, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece principios que son como el norte, lo que nos debe guiar. Un principio de la autonomía progresiva. ¿Y eso qué significa? Bueno, que cuando nació el bebé lo tenemos en las manos y le damos de mamar y estamos 24/7 con ellos. Conforme aprende a caminar, le damos la manita, ¿verdad? Que cuando ya caminó solo, lo soltamos y así que aspiramos a que él adquiera esa autonomía progresiva. Entonces, ese principio de autonomía progresiva debe ser en todo, ¿verdad? Tenemos que preparar a nuestros hijos para el mundo actual. Claro. Y el mundo actual es con redes, es con ChatGPT, es con inteligencia emocional artificial. Claro. Y entonces tenemos que estar, al igual que no nos parece extraño
que enseñarlos a caminar es dándoles las manitas y estando con ellos, no nos debería parecer extraño tampoco el acompañarlos cuando van a usar un televisor, cuando van a usar un teléfono, cuando van a estar en redes sociales o usando internet. Entonces, no es una máxima que a tal edad sí o a tal edad no, claro, sino que en la medida que ellos vayan siendo ya más adultos y vayan adquiriendo esa autonomía y esa madurez, ¿verdad? Porque también no va relacionado necesariamente a la edad cronológica. Yo puedo tener un adolescente de 15 años súper maduro, claro, sin ningún control, o puedo tener un muchacho o una muchacha de 15 años que necesite mucho acompañamiento, ¿verdad? Y mucho monitoreo y seguimiento. Entonces, yo soy abogada, no soy psicóloga, pero lo que sí vemos es que prohibir todo a todos no es una buena estrategia, ¿verdad? Sino que progresivamente vayamos empapándonos nosotros, ¿verdad? De los riesgos, claro, de los beneficios, acompañémoslos y que ellos vayan adquiriendo esa autonomía para lograrlo. Yo creo que eso también va muy, muy relacionado en otro de los peldaños. Es el que sigue, que tiene que ver con autocontrol y disciplina. ¿Ese cuál es? ¿El número qué? El número 4. Autocontrol y disciplina tiene que ver mucho con acompañar, digamos, y autocontrol. A mí no me gusta tanto la palabra porque yo digo, no es controlar la emoción, es aprender a gestionarla, claro, ¿verdad? Entonces, gestionar esa emoción, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo como mamá, como papá? ¿Qué es lo que me da miedo? Y de que tengan acceso a las redes, o qué es lo que me da miedo de decir no. Analizar incluso eso para poder gestionar esa emoción y a partir de eso ir tomando decisiones. Ahora viene el tema de la disciplina. Tiene que ver mucho con lo que decía María Amalia, acompañar. Yo no puedo nada más poner límites y hacer una lista de reglas en la casa y listo. Porque el tema no es que se cumplan las reglas, el tema es cómo acompañamos en esas vivencias que se van presentando todos los días. El acceso a redes sociales no es decir sí o no, es cómo yo voy a acompañar, porque aunque yo diga que no en esta edad, más grande las va a tener o en la escuela. Alguien le va a enseñar y lo va a manejar, eso es inevitable. Exactamente, entonces más bien no es decir no, sino cómo yo acompaño, cómo yo superviso, cuánta apertura tengo para la comunicación. Claro. Y muchas veces está la comunicación, y ahí yo siempre digo, sin juzgar, porque en el momento que yo señale y que juzgue lo que el niño o el adolescente me está diciendo, creo una barrera para que no vuelva a buscarme a conversar. Claro. Ya para ir cerrando, ¿dónde puede la gente accesar si quiere tener un poco eso? Porque hace falta, digamos, y a veces la gente no sabe qué hacer, ¿verdad? Nada más cuando tienen el problema encima y llamen al PANI, pero nunca lo ven desde el lado preventivo, que me parece que es muy importante. Todos esos talleres que ustedes están gestionando para que también pueda la población atender sus emociones, ¿verdad? Que es mucho lo que hay que trabajar. ¿Cómo pueden hacer o dónde están o cómo hacen? O, no sé, explíqueme un poco el servicio que da el PANI ahí. Nosotros tenemos en el área de promoción y prevención estas academias de crianza que por directriz los centros funcionales que llamamos nosotros, que son las 4 oficinas, el CID, que es un programa que está en el Centro Cívico por la Paz en Aguasarcas, y las 2 unidades móviles. Entonces tenemos 7 centros funcionales que al año mínimo dan 4 academias de crianza, ¿verdad? Entonces ya ahí vemos que hay una oferta bien grande. Está en Upala, está en Los Chiles, está en Aguasarcas, está en Ciudad Quesada, y a través de las unidades móviles que ellas se desplazan a las comunidades y ahí lo dan. Pero también, aparte de esto, las juntas de protección a la niñez y la adolescencia ejecutan talleres de promoción y prevención muy importantes. Tenemos un programa de adolescente madre que se le da una subvención a estas mamás adolescentes. Son las menores de edad.
que están embarazadas o que tienen bebé y a las cuales también se les da de 8 a 10 sesiones en promoción y prevención. Claro. Tenemos los hogares de acogimiento familiar, que le decía 530, que también a ellos todos los años les damos estas sesiones de promoción María, y pero prevención. realmente, digamos, la labor de ustedes es muy buena. A mí me parece que a veces la gente habla sin mucho fundamento por lo que percibe. Es súper buena y a uno le preocupa es la cantidad de trabajadores que tienen ustedes para atender esto. Porque yo no, bueno, no quiero ser negativo, pero yo esto no lo veo que baje, más bien lo veo que suba. Entonces, es insuficiente, o sea, claro. Y en eso yo sí, cuando uno ve las críticas que se le hace al patronato y siendo un objetivo, imagínense que nosotros recibimos un promedio de 7,000, 8,000 denuncias por año fuertes que hay que abrir expediente, malas que tenemos. O sea, ¿cómo es un miedo, es pánico lo que tiene sí. uno a veces en términos de que salió una denuncia horrible, ¿habrá antecedentes o no habrá antecedentes? Porque no tenemos como institución la capacidad instalada para atender todo lo que se está presentando. Eso es absolutamente cierto. Sí. Y allí la importancia... además mucho en reaccionar más que en prevención, sí. Porque lo más fácil es contratar policías en lugar de invertir en otra parte, ¿verdad? Por eso, y a nivel de, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que está diciendo ahora el señor ministro de Seguridad que van a hacer para el tema de seguridad ciudadana? Entonces es un tema de prevenir desde la educación, desde salud, desde bienestar, desde IAFA, desde PANI, desde Caja, ¿verdad? Todas las instituciones y todas las familias, ¿verdad? Estar conscientes de que estamos en una situación que nosotros tenemos todavía la capacidad de sensibilizar y de adecuarla a retornar a ambientes positivos, funcionales, que sean los que nos vayan a generar una vida de felicidad. Doña María Amalia, muchas gracias, y al igual que a Angie, por estar aquí. Esto es un tema de nunca acabar, ¿verdad? Pero sí es importante que en algún momento hagamos un ejercicio de más de enseñar, ¿verdad? Creo que eso también es muy valioso para los televidentes, porque uno sabe que hay gente que tal vez no sé si le da vergüenza o no tiene la posibilidad de accesar. Tal vez a través de este medio le pueda servir algunas recomendaciones buenas para poder trabajar estos temas. Y seguir monitoreando, a ver cómo vamos con esto, porque uno se preocupa, la verdad, ¿verdad? En lugar de convertir todo esto en una noticia que luego se vea como parte del panorama, uno debe ver cómo está más a fondo el tema, ¿verdad? Más que acusar o juzgar, sino es revisar. Entonces yo les agradezco mucho por haber venido y espero verlas pronto, ¿verdad? María, que siempre ha sido de la casa y todo, ¿verdad? Entonces, aquí está también este programa cuando quieran participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana aquí en otro espacio más en Canal 14. Nos vemos. Chao. Que la pasen bien.